¿Qué es la actio possessoria? La actio possessoria es un remedio jurídico del derecho romano diseñado para proteger la posesión de un bien, permitiendo al poseedor recuperar, mantener o adquirir el control factual sobre la cosa de manera rápida y efectiva, sin necesidad de demostrar la propiedad plena, enfocándose en el estado de hecho para preservar el orden público y evitar violencias. En esencia, es como un escudo legal que defiende el uso pacífico de un bien contra perturbaciones, distinguiéndose de las acciones que reclaman la titularidad. Es preciso y sencillo. Imagínalo como el mecanismo que permite a quien tiene algo en sus manos conservarlo legalmente hasta que se resuelva el fondo del asunto, evitando que la fuerza prevalezca sobre el derecho. Si estás explorando el derecho romano, disputas por bienes o la base de las leyes modernas de posesión, quédate hasta el final, porque te explicaré todo con claridad, ejemplos históricos y una curiosidad que revela cómo este concepto influyó en la estabilidad del imperio. Hablemos un poco de la historia y el origen de este concepto para comprender su evolución. La actio possessoria, aunque comúnmente relacionada con los interdicta possessoria en el derecho romano, surge en el contexto de la explotación de las tierras públicas o ager publicus, que pertenecían al Estado romano y se asignaban inicialmente a los patricios para su cultivo, ya sea de forma gratuita o por un canon. Con el tiempo, estos patricios subconcedían porciones a sus clientes, pero cuando las relaciones de patronazgo se deterioraban, los clientes se negaban a devolverlas, generando conflictos. Esto llevó a la creación de los primeros interdictos, como el interdictum de precario, emitido por magistrados mediante su imperium para proteger a los patrones. Originado en la época republicana, alrededor del siglo III a.C., este remedio evolucionó con la expansión del imperio, adaptándose a necesidades sociales como las guerras civiles del siglo I a.C., donde la violencia por tierras era común. El pretor, como autoridad judicial, formalizó estos interdictos en el Edicto Pretorio, influenciados por principios de equidad y la necesidad de mantener la paz social. En la era justiniana, en el siglo VI, se codificaron en el Corpus Iuris Civilis, respondiendo a la distinción entre posesión, possessio, como hecho protegido, y propiedad, dominium, como derecho absoluto. Su origen radica en equilibrar la protección inmediata del poseedor con la justicia a largo plazo, extendiéndose de tierras públicas a bienes privados y provinciales, y adaptándose hoy en códigos civiles modernos, como en España o Latinoamérica, donde las acciones posesorias derivan directamente de estos interdictos romanos, incorporando elementos como la buena fe o plazos prescriptivos en un mundo con propiedades digitales y disputas ambientales. Pero lo más práctico son los ejemplos, que ilustran su aplicación en el mundo romano. Imagina un patricio que ha concedido tierras a un cliente para cultivo temporal. Si el cliente se niega a devolverlas, el patricio invoca el interdictum de precario, recuperando la posesión sin probar propiedad, solo demostrando la concesión precaria. Otro caso. Durante las guerras civiles, si un ciudadano es despojado violentamente de su finca por un rival armado, recurre al interdictum undebi armata, que obliga al agresor a restituir el bien inmediatamente, dividiéndose en vi cotidiana, sin armas, para desposesiones menores. Para bienes inmuebles como casas o tierras, el interdictum uti possidetis permite al poseedor actual retenerla si la obtuvo sin vicios como violencia, clandestinidad o precariedad, evaluando la posesión al momento del interdicto. En muebles, como esclavos o ganado, el interdictum utrubi compara el tiempo de posesión de ambas partes en el último año, favoreciendo al que ha poseído más tiempo sin vicios. Otros ejemplos incluyen el interdictum quorum bonorum para adquirir posesión de herencias,
el salvianum para bienes de arrendatarios en garantía de rentas o el possessorium para compradores de fundos. Recuerda que estos interdictos eran procedimientos sumarios, emitidos por el pretor, con categorías restitutorias, recuperar posesión perdida, adipicendae, adquirir nueva, y retinendae, retener existente, requiriendo elementos como animus, intención, y corpus, control físico, y no resolvían la propiedad, dejando eso a acciones como la reivindicatio. En países como México o Argentina, equivalentes modernos permiten recuperar posesión en plazos cortos, como un año, con requisitos similares, enfatizando la consulta a expertos para evitar nulidades por posesión viciada. Además, en la evolución, estos remedios fomentaban la inversión en tierras al proteger poseedores de buena fe, influyendo en reformas agrarias romanas. Sin embargo, vicios como la clandestina posesione, donde se poseía sin conocimiento del dueño, invalidaban la protección, destacando la publicidad como clave. Y para cerrar con broche de oro, una curiosidad fascinante. ¿Sabías que en los procesos posesorios romanos, el poseedor defendía su derecho con la frase «possideo quia possideo», poseo porque poseo, un argumento tautológico que ponía la carga de prueba en el reclamante, ilustrando la preferencia romana por la estabilidad factual sobre disputas eternas? Esto influyó en filósofos como Hume y en leyes modernas, donde la posesión prolongada lleva a la usucapión, mostrando cómo un remedio antiguo moldea aún la propiedad global. En resumen, la actio possessoria es el guardián de la posesión en el derecho romano, priorizando la paz sobre la titularidad absoluta para una sociedad ordenada. Arriba te dejo más videos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.